Editorial y librería Herder presentan Problematizando con José Grandinetti, a cargo de Rosmarie Mariaca Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. José Grandinetti, psicoanalista, fundador del Servicio 59, Dr. Enrique Pichon Rivière, y de la Escuela de Psicoanálisis del Borda. Ex docente de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad, dirige el Servicio de Atención Psicoanalítica de las Crisis en el Hospital de Salud Mental, J.T. Borda, en la ciudad de Buenos Aires, y continúa su actividad de enseñanza en la Escuela de Psicoanálisis Borda en su carácter de director fundador. Este es un paréntesis en lo que vengo desarrollando. Esto será diferente porque voy a hablar de una experiencia personal que me marcó y fue mi primer contacto con la enseñanza de Jacques Lacan en Buenos Aires entre los años 1979 y 80 aproximadamente, en el Hospital José T. Borda, un enorme hospital psiquiátrico para varones estatal. Trabajé en el Servicio 52, dirigido por el doctor José Grandinetti, un servicio sin camas, pero al que venía muchísima gente de los demás servicios, principalmente los sábados por la mañana. A veces era necesario utilizar los jardines por la falta de espacio. Y venían porque había algo diferente ahí. Y lo diferente era una escucha distinta a lo que estaban acostumbrados a recibir, que creaba un espacio, ¿sí? Un espacio diferente que no encontré nunca en ninguno de los demás lugares en los que trabajé. Eso generaba también oxígeno, se podía respirar. Era el único servicio que no estaba dirigido por un psiquiatra, sino por un psicoanalista. Y esto marcaba la diferencia. No usábamos bata, había un respeto hacia las personas, no aparentábamos ser los normales, los profesionales con ese furor curandis, queriendo adaptarlos a quién sabe qué o a quién sabe quién. Los escuchábamos en lo que cada quien tenía para decir. Por supuesto que esta experiencia me marcó. Fue una escuela para mí. Y esto era sostenido por las enseñanzas de Lacan. En algún momento me dije, bueno, si Lacan es capaz de sostener todo esto, quiero leer absolutamente todos sus seminarios y quiero hacer un análisis lacaniano. En ese entonces está en un análisis freudo-kleiniano, excelente, con una psicoanalista que a fecha recuerdo, pero muy diferente. Todo esto transcurría en tiempos de la dictadura militar, de manera que había un trasfondo importante del que hablaremos en un momento. A eso de las 7 de la tarde, después de trabajar todo el día, nos reuníamos en la casa de una persona, de un integrante del proyecto que vivía cerca, y no solamente para hablar de lo que había sucedido durante la jornada, sino para discutir partes de nuestra lectura de las enseñanzas de Lacan. Todo esto coordinado por José Grandinetti. Fueron sus intervenciones, su lectura de Lacan, el efecto en la práctica, que me enseñaron mucho, pero sobre todo me impactaron. Y es por eso que hoy lo invité y tengo el gusto de problematizar el día de hoy con José Grandinetti sobre las enseñanzas del Servicio 52. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosmarie. Muchas gracias por tus palabras, son muy generosas
No sé si es para tanto, pero bueno, si tú lo dices, así será. ¿Sí? Así es. ¿Qué Bueno, fue el servicio 52, José? 59 llevaba por número, Ah, luego pudimos ponerle un nombre y bueno, el nombre fue el del doctor Enrique Pillón Rivera, así que durante años fue el servicio 59, doctor Enrique Pillón Rivera. No voy a hablar ¿qué fue de el Pillón Rivière, servicio? pero seguramente mucha gente lo conoce, es un psicoanalista de fama internacional que además fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina, un amigo de Lacan y un pasante, por decirlo de alguna manera, abusando del término pasante, no en el sentido estrictamente lacaniano o de lo institucional lacaniano, sino pasante en un sentido más amplio, casi diría en un sentido maradoniano. Fue un pasante de parte de la obra de Lacan a Oscar Massota, que se podría decir, sin lugar a dudas, por más asperezas o conflictos que puedan existir en los pequeños narcisismos de cada lugar, que fue el que introdujo Lacan en la Argentina y en parte de Latinoamérica, y en España también, porque luego fue a España. Bueno, es una amplia historia que no vamos a hacer ahora porque no creo que corresponda. Pero sí quería recordar que tuvimos la posibilidad, luego de la desaparición, no total, porque seguían teniendo injerencias de los genocidas militares, luego de esos monstruosos genocidas, llegó el gobierno militar del doctor Alfonsín y el servicio doctor Enrique Pillón Rivière tuvo el beneplácito de contar para su inauguración ya formal en periodo de democracia, me refiero al año 83, con un telegrama del entonces presidente de la República después de la masacre en la que vivimos, me refiero al doctor Alfonsín, que nos saludó y homenajeó la apertura formal de ese servicio. Así que realmente fue algo muy grato para todos nosotros que estábamos allí, como tú lo recordarás, casi diría, en un estado de clandestinidad. No voy a ser ingenuo de pensar que nadie nos marcaba de cerca, seguramente estábamos todos vigilados, lo sabíamos que teníamos que andar con mucho cuidado, porque para la dictadura militar, hablar en el sentido rotundo del hablar, lo que implica el darse al otro por las vías de la palabra, el coparticipar con el otro por las vías de la palabra, en los pequeños grupos, en el encuentro, que hoy sabemos lo destacable que es un encuentro entre unos y otros. Hoy lo sabemos, tal vez mañana lo olvidaremos. Todo esto está destinado a ser olvidado. Aclaro entre paréntesis, ¿no? Para quienes crean que luego de la pandemia vamos a ser mejores. Yo la verdad, lamentablemente no lo creo. El hombre es un animal que olvida muy rápido. A diferencia de otros animales que recuerdan inexorablemente, el hombre suele tener esa piedad para consigo mismo y ese castigo a veces, que es el olvido. A veces no, a veces el olvido, por supuesto, es necesario. Pero digamos que esa cercanía entre unos y otros, lo corporal puesto en juego, para el gobierno militar era absolutamente perseguible. Esto lo recordarás, lamentablemente, estas cosas, bueno, no se olvidan. En algunos por lo menos no se olvidan, en otros lamentablemente sí, y por lo tanto había que tener estrategias para lo que podríamos decir hoy era una práctica que lo que realzaba, resaltaba, era justamente esto de posibilitar encuentros que dignifiquen la palabra, pero no en un sentido exclusivamente, diría, marcado por la conversación o por la afabilidad, que no es poco, en instituciones además destinadas al silencio, no es poco, sino que fundamentalmente
apostábamos a algo, y lo digo en plural porque esto no se hizo solo. Mi responsabilidad allí era que la apuesta pudiese tener el viso clínico que implicaba el encuentro con un llamado paciente psicótico. ¿A partir de qué? Y a partir del psicoanálisis. En mi caso, de un psicoanálisis que se daba en una época también de movimientos y de pasajes. Como dijiste hace un instante, respecto de un análisis tuyo con características treinianas. Bueno, esa era nuestra época, estaba allí, digamos, ya instalado el pensamiento de Lacan, pero todavía muchos veníamos de lecturas de Freud desde, en ese momento, la llamada izquierda freudiana, también lecturas de Freud, pero atravesadas también por el pensamiento de Melanie Klein. Es decir, que era el psicoanálisis que se estaba gestando en ese momento, luego de ya la disolución de la Asociación Psicoanalítica Argentina, con quienes como los de mi generación, que podríamos decir seríamos los que seguíamos a esa primera generación que introdujo Lacan, con también algunos atisbos de otras formaciones. En mi caso, bueno, lecturas de Melanie Klein, lecturas de Freud desde ya, y ya la lectura de Lacan, bueno, hacía desde unos años, pero quiero decir que es el psicoanálisis, no sin Lacan, leyendo Freud. ¿Por qué digo esto? Porque para mi gusto este psicoanálisis no sin Lacan, leyendo Freud, porque creo que lo básico para mi gusto, lo primordial de Lacan es ese retorno a Freud, un retorno vivificante de Freud, no un retorno memorístico, historiográfico, sino vivificante, una puesta en acto de la palabra de Freud. Creo que ha sido la responsabilidad de Lacan en la historia del psicoanálisis, además, como dice él, de sus inventos o su invento, que sería el objeto pequeño a. Pero me refiero al psicoanálisis porque en ese conjunto de tramas, yo he tenido el gusto por lo menos de conocerlo un tiempo, cuando hacía mi doctorado. En esa época no había doctorado en la Universidad de Buenos Aires, donde yo estudié, pero sí había doctorado en la UB, y allí lo conocí. Por UB me refiero a la Universidad de Belgrano. Estoy hablando muy como si conociésemos ya las cosas. Te pido que me adviertas en ese punto porque, bueno, quienes nos escuchan no tienen por qué saber algunos detalles. Esta Universidad de Belgrano tenía un doctorado en psicología clínica que cursé durante 2 años, y allí estaba Arnaldo Raskowski, entre otros. O sea que era también una de las figuras pilares de la fundación del psicoanálisis en la Argentina. Raskowski, Garma, Pillon, Cárcamo, bueno. Luego ingresa más gente, pero digamos, estamos hablando de pilares, junto con Mimi Langer, que llega después, de esa asociación que se rompe en partes, pero genera también un movimiento del que participamos algunos analistas. Quiero decir con esto entonces que no es que yo haya nacido bajo el amparo de Lacan como única lectura, sino que es el resultado de mi encuentro con el psicoanálisis y fundamentalmente con ese Freud que nos decía y nos sigue diciendo, nos escribió claramente, entre otras cosas, que el delirio es un intento de restitución simbólica. Eso es algo que siempre ha dado vueltas y seguirá dando vueltas en mi cabeza, del mismo modo que cuando en Aflicción y Melancolía también nos habla de ese trabajo de restitución, de engarce de ese objeto que no se ha perdido y está allí como en un duelo permanente, ¿no? El dolor por lo que no ha sido perdido. Estas dos cuestiones, que son cuestiones de labor psíquica, de alta labor psíquica, junto con un texto que para mí fue paradigmático en aquel momento, y me refiero al de acerca de la causalidad psíquica, que estaba publicado en una editorial muy local, en un librito
o en mimeografiados, que era como leíamos Lacan en esa época, por otra parte, ¿no? Estaba editado el seminario sobre la psicosis, estaban muchos de los seminarios editados, por supuesto, pero por vías mimeográficas, versiones más de entrecasa, digamos así. El de Acerca de la causalidad psíquica, para mí sigue siendo un texto de orientación y de relación con este planteo freudiano, porque allí es donde ustedes recordarán que Lacan va a entrar en controversia con su amigo Henriet, o Henri, como quieran llamarlo, para nosotros Henriet. Va a entrar en una controversia muy importante, porque aquello que para Henriet es un límite a la libertad, recuerdan que Henriet lo plantea, la locura como un límite para la libertad, Lacan va a decir que es algo que acompaña al hombre como su sombra, es decir, que lo va a acompañar durante toda su existencia. Va a poner a la locura, llamándole así locura, por supuesto Lacan sabía diferenciar muy bien las cuestiones propias de las estructuras psíquicas como la psiquiatría en su momento las había establecido, desde Kreppel, Grishinker o quien fuese. Pero ese término era un término que había aprendido en él. Esto de que la locura entonces es algo cercano, algo que nos acompaña, pero fundamentalmente, también en ese texto, va a decir, irónicamente, que es una cuestión del pensamiento, que es una cuestión que tiene que ver con la significación. Esto creo que es algo, para mi gusto, que siguió acompañando toda la obra de Lacan. Al punto tal que creo que bien podríamos hablar de un intento de significantización en la psicosis que hace de la intervención psicoanalítica, me parece, una intervención necesaria. Lo digo tal vez con este peso, no quisiera abusar de la gravedad de este necesario, pero me refiero en relación a lo contingente. Creo que una institución, dejemos ahora de lado cuestiones que hacen al tratamiento del psicótico en el llamado consultorio, que en general suele tener a veces sus límites, sus inconvenientes, pero el tratamiento que suele dársele, que es en las instituciones, yo diría que requiere necesariamente del psicoanálisis, por esta relación que decíamos antes, que el psicoanálisis tiene con la palabra como nudo de significación. Ese es un término que utiliza Lacan desde aquella época, y no sé si lo sigue, creo que lo sigue usando, sí, hasta el seminario del INSU, creo que lo sigue usando. Yo no soy un profesor de Lacan, aclaro que por allí hay cosas que no las recuerdo en memoria, tengo que ir a mis libros, como decía Borges, para eso están los libros, uno se levanta, va a buscar los libros, no tengo memoria de profesor universitario, lamentablemente, me encantaría poder citar páginas, pero no es mi condición, no llego hasta ahí. Pero bueno, quería aclarar esto. ¿Cuáles fueron hablando de las influencias, la antipsiquiatría, ¿también tenía un peso en este servicio o cuál sería? Yo creo que la antipsiquiatría ha tenido un peso, bueno, para tomar el sesgo de Lacan y no ahondar en otros lugares que además desconozco, algunos sí, pero otros no. La antipsiquiatría también estuvo en Italia con otras características, estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra, y estuvo en la Argentina. En la Argentina no faltaban antipsiquiatras. Lo que yo por lo menos en ese momento decía es que no me correspondía tal mote de antipsiquiatra porque mi oficio es el psicoanálisis. Yo no estoy en oposición a la psiquiatría ni en oposición a la psicología. Es decir, que no me defino como un antipsicólogo, un antipsiquiatra, un antinada. Me defino como psicoanalista cuando eso ocurre. Me defino como psicoanalista, diría que es el analizante el que me define como analista cuando eso ocurre. Pero bueno, ocurría también que llegaban los libros de Lyme, de Cooper, de Sass, llegaban los libros y desde Francia también, una corriente impulsada por Maud Manoni,
porque ella no dejó de favorecer la llegada de Laing y de Cooper a Francia, en ese congreso en el que Lacan, en el del 68, creo que fue que hizo el cierre, el de Infancia Alienada, que Lacan cerró, donde dice: ¿cuándo se entenderá que lo que prefiero es un discurso sin palabras? Cosa que nos dejaba a todos los que no trabajábamos con psicóticos, sobre todo, ¿no? Como en un estado de, no diría de exasperación, pero de interrogación. ¿Qué es esto de que un discurso no tenga palabras? Bueno, eso nos sirve también para darle después una vuelta a esta cuestión del psicótico y el orden del discurso, digamos así. Si no me olvido, o en tal caso, si quieres, después me lo recuerdas, pero quería continuar con esto que llamabas la antipsiquiatría, que se llamaba la antipsiquiatría, y que no nos definía tanto, y digo por qué. En principio yo venía de una experiencia que había comenzado en mi último año de la universidad, en la Argentina, aún no, y en esa época más. Ya el último año era un año, y el anteúltimo también, los dos últimos años eran años donde un estudiante podía concurrir a un hospital, siempre y cuando encontrase algún jefe conocido, alguien que se lo presentase, lo que fuere, que nos permitiese estar allí. En esa época se le llamaba visitante. Es decir, estar allí, participar de actividades del servicio, ir acercándose al tema que a uno le interesaba. En mi caso allí era la psicosis, y en un hospital de mujeres, el Hospital Braulio Moyano, que es un hospital cercano al Borda que atiende mujeres. Veníamos desde allí con un jefe que sí participaba de una posición antipsiquiátrica de orientación basagliana, de Franco Basaglia. Entonces él decía: a los pacientes hay que sacarlos rápido porque la institución es atrapante, mortificante, triturante, bueno, todos los adjetivos peyorativos que se nos puede ocurrir, y que por supuesto no estaban demasiado exagerados, lamentablemente, en muchos casos, ¿sí? No es que este hombre exagerase. Me refiero a quien fue mi primer jefe de servicio, el doctor Jorge Rosales, que había sido un discípulo de Pillon, un analizante de Pillon, alguien que no era contrario al psicoanálisis, y eso para nosotros ya era bastante. Entonces, cuando él nos decía esto, de que bueno, a los pacientes hay que sacarlos, hay que tratar de sacarlos, consideramos que estaba bien el planteo, pero ¿por qué no aprovechar esta circunstancia? Decíamos, todos muy jóvenes, todos muy de los inicios de los inicios. Decíamos, pero ¿por qué no aprovechar esta circunstancia institucional como para favorecer cuestiones que impliquen la salida de ese mutismo, de ese aislamiento, que en muchos casos no era ni más ni menos que el mutismo y el aislamiento de los psiquiatras? No me refiero al de este psiquiatra en particular, sino al de la psiquiatría en esa época. Totalmente afásica, totalmente desafectiva, desafectivizada. Creo que respecto de cierto pensar acerca de la psicosis bastante pueril, muchos de ellos asentados en algunos libros de segunda o tercera mano de la psiquiatría española. Bueno, toda una historia que quien quiera indagar la podrá indagar, pero que no hacía nada bien a ese coestar, llamémosle así, a ese coestar de un paciente en un determinado lugar. Entonces allí es donde empezamos a instrumentar talleres, encuentros, todo eso duró hasta la llegada del gobierno militar y, por supuesto, nuestra expulsión ya como estudiantes. Ahí ya nos habíamos recibido, pero una expulsión absoluta que derivó en la salida del país de muchos de mis compañeros. Yo permanecí a la espera de volver a una institución, cosa que ocurrió, bueno, unos años después, y si no, irme a Francia. Pero bueno, aquí estoy en Buenos Aires. No sé qué hubiese ocurrido si me hubiese ido a vivir a Francia. Pero quiero decir que habíamos ido ya con esta idea de que la antipsiquiatría, como muy bien lo dice Lacan, soluciona los problemas del psiquiatra, pero no los problemas del paciente llamado psicótico. Y esto me parece que es algo importante tener en cuenta, porque había una idea allí en los que leían determinados autores de la antipsiquiatría. Lacan creo que quizás ha sido de los mejores, pero había otros que
entraban en una cuestión, diría yo, muy imaginaria, de querer casi, digamos así, delirar con el paciente, acompañarlo en su delirio, cosa que Lacan nos enseñó que no estaba mal si no dejamos los bofes remando en la arena. Porque no se trata, como se decía en mi época, de estudiante lacaniano, digámoslo así, de hacerle frente a la psicosis. Recordás que ese era un término que se usaba, ¿no? Hacerle frente a la psicosis. Sino poder discernir en toda esa trama delirante, sin necesariamente acompañar delirantemente ese trabajo del delirio, sino averiguar en esa trama delirante, en ese a veces salpicré delirante, qué de posibilidad de construcción, como decía Freud, como intento de restitución simbólica, se está dando y de qué manera ir acompañando eso como para que adquiera las características de lo que hoy por hoy, luego de varios años de trabajo, bajo la perspectiva lacaniana, entendemos por la construcción de una metáfora de calidad, de una metáfora que permita el anclaje, de un elemento que bien podríamos decir sustituya, a modo de uno de los nombres del Padre, ese desbarajuste significante, ese desparramo significante, que no permitía allí encauzar el delirio como elementos que puedan comenzar a representar a ese sujeto psicótico para otro significante. Y allí me dirás, ¿pero qué es esto? Y esto es parte, la palabra apuesta me resulta a veces incómoda, pero bueno, a veces se apuesta. Yo diría que aquí, sin jugar necesariamente mal con las palabras, porque me parece que corresponde, es una apuesta en la trama de un delirio que le permita al psicótico no ocupar el lugar de ese objeto A, con el que se ofrece siempre a la malignidad de un otro gozador, con el que establece relaciones que pueden llevar a eso que Lacan llamaba en algún lugar el suicidio narcisístico. Y no faltaban en el hospital esas autoagresiones que llevaban a la muerte o a lastimaduras serias y a veces amputaciones. Creo que nos faltan lamentablemente en la historia de algunos pacientes psicóticos. Así que allí encontramos esa perspectiva de Lacan que se diferenciaba de la perspectiva antipsiquiátrica, pero creaba, al igual que la perspectiva antipsiquiátrica desde los que yo llamaría los mejores, creaba las condiciones de posibilidad de un hablar que tuviese efectos sobre lo real pulsional. Más allá de que, como vos lo habrás notado en la experiencia, estuviésemos allí charlando en talleres sobre bueyes perdidos, decimos aquí en la Argentina cuando se habla de diferentes cosas, de cualquier cosa, aquí decimos de bueyes perdidos. Sí, de pérdidas, que se puedan inscribir, que se puedan situar, que se puedan intercambiar en un diálogo que nunca es tal, nunca es solamente el hablar de uno y otro, sino que está la presencia mayúscula de la regulación de esas palabras, que si hay algún psicoanalista allí en el horizonte, va a poder situar como elemento que hoy por hoy, por lo menos desde la perspectiva lacaniana, entendemos como elemento significante. Por más irrisorio, justamente por eso, ¿no? Por más mínimo, por más minúsculo, no deja de ser justamente lo que es un significante, que algunos creen que es necesariamente una palabra que salió allí, que entonces o se repitió mucho, bueno, estas cosas en las que lamentablemente también incurrimos los lacanianos. A veces es un elemento discreto que se desprendió por allí, pero que en un lugar como suele ser el llamado hospital neuropsiquiátrico, manicomio, en el sentido más vulgar, pero que a veces dice
fuertemente de lo que ocurre, pero bueno, estos lugares que deberían ser lugares destinados justamente a trabajar, llamémosle así, permítanme esto, el don de la palabra. Si entendemos como don de la palabra justamente ese desprendimiento significante que va a permitir que el sujeto se interrogue con otros de diferente manera a cómo se interroga cuando lo toma este otro del goce, y más que interrogarse, lo interroga y siempre malamente, siempre con malas intenciones. Pero harías una distinción. Se trataba de invitar a las personas que venían al servicio a 59, voy a tener que revisar ese milagro. Sí, 59. No Ya, tengo ni idea por qué le pusieron ese número, ni idea. ¿Se trataba de invitarlos a hablar por hablar o justamente porque estaba sostenido por las lecturas de Lacan ya implicaba pasar de un hablar a un decir? Totalmente, totalmente. Los que sí creían, y está bien que así haya sido, que íbamos a entretener a los pacientes, o que en algunos casos, como ocurría los sábados, entraba gente con las guitarras, había que hacerles permiso como si fuesen cantantes, eran psicoanalistas que entraban con la guitarra, cantaban, conversábamos, pero no éramos ingenuos. No estábamos allí para hacer el bien, ni tampoco para hacer el mal. No estábamos allí para hablar en el sentido de una conversación que disponga a los cuerpos allí en un estado de prolijidad y diría que hasta de control más moderno, ¿sí? Cosa que puede ocurrir, ocurre. Atrapados sin salida, ¿recuerdan esa película? Creo que es un buen ejemplo. Recuerdan que había una terapeuta de grupo que era enfermera, los tenía dispuestos allí en una terapia de grupo que no era ni más ni menos que la prolijidad de los cuerpos, el silencio psicologizado, la palabra situada en un nivel de comunicación entre amos y esclavos. Es decir, que la verdad que no era esa nuestra intención. Efectivamente, nosotros estábamos allí teniendo una política para la cual, por supuesto, entonces había estrategias y tácticas, y esta política tenía que ver con esto que estoy planteando fundamentalmente de Lacan, esto de que no es ninguna sombra la locura, que es un nudo de significación, que hay algo allí en ese don, en ese decir, en ese condecir, hay allí algo que es del tenor de un elemento de representatividad, que es el significante para otro significante, que no se va a dar en el sentido de ceder, si no hay alguien allí dispuesto a aceptar una cesión. Y lo digo con esta ambigüedad, ¿no? La cesión del ceder y la cesión también de lo que se puede armar en cualquier lugar donde haya un psicoanalista. Y nosotros estábamos allí, algunos, porque otros venían desde otros lugares, pero los que estábamos allí a título de profesionales, digámoslo así, sin hacer aspavientos ni declamaciones, porque no éramos bien vistos en tantos psicoanalistas, o sea que no andábamos haciendo publicidades psicoanalíticas, sabíamos que la intención no era emprolijar a quienes estaban allí, civilizarlos o cosa por el estilo. Porque en los gritos, como nos recuerda Lacan, recordarás allí cuando Lacan dice respecto de Ulises, ¿no? Que en los gritos de los cerdos, para quien sepa escucharlo, hay palabra. A eso me refería con la palabra. No la palabra en el sentido más romántico, más engañoso por otra parte, porque bueno, la palabra también está hecha para eso. Es aletheia, está hecha para aletheia y para letheia, o sea que está hecho para develar y para encubrir. Tiene las dos posibilidades.
yo creo que hay prácticas, ya que preguntas por esa línea, que hay prácticas en nuestra actualidad, en aquel tiempo también, y la seguirá viendo, donde la palabra es una excusa para no decir nada. ¿Nada de qué? Nada de lo real que importa la palabra, en el doble sentido del importar, de la importación y de lo que la palabra allí importa respecto de lo real, implica, concierne respecto de lo real. Porque convengamos, por lo menos dentro de mi lectura, que no podríamos hablar de lo real sin la palabra. A veces se abusa y se habla de lo real en el mundo animal, o se compara lo real con cuestiones energéticas. Bueno, yo creo que allí se hace un mal uso porque, bueno, ya sabemos que hay un nudo que es añudo que se desanude, porque si hablamos de lo real sin que la palabra pueda decir, fracasar siempre en ese decir, pero intentar decir algo de lo real, y de ese real del que estamos hablando, no sé de qué real será un real zoológico, será de otra magnitud, ¿no? Entonces me refiero allí a encuentros que implicaban ese real, lo implicaban al punto tal de que a veces, lo debes recordar, ese real se desbordaba. A veces, diría que la mayor de las veces, no es que lo simbólico tuviese ni que tiene, no sé, yo no creo en esa virtud de lo simbólico, de poder acotar, como suele decirse a veces muy rápidamente, acotar el goce como si fuese realmente una especie de herramienta de plomero, o no sé cómo le llaman en México. No sé. Bueno, al fontanero, no sé cómo. Digo que es cierto que había desbordes de eso, los pacientes, como algunos críticos de nuestro trabajo nos decían, y por eso a veces no los mandaban a nuestro servicio, los pacientes se excitan. No, los pacientes no es que se excitasen. Al tomar la palabra, al comenzar a tomar la palabra, ocurría algo que es efecto de la toma de la palabra. Y entonces sí había excitación en el sentido de movilidad, de desbordes, de puesta en acto de ese real, que por supuesto no lo dejábamos allí como para que transcurriese sin más. Interveníamos como podíamos, como en ese momento sabíamos, y bueno, y nunca alcanza, ya lo sabemos. El saber ese nunca alcanza, nunca se realiza del todo.